Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Para hoy vamos a hablar de cómo evaluar las inteligencias múltiples. Bien, en primera instancia tenemos una evaluación formativa, que es aquella, ¿sí?, para evaluar el aprendizaje. Es aquella que me permite a mí construir un proceso de evaluación con base en los intereses del estudiante para identificar sus debilidades y sus fortalezas. De manera pues que cuando lleguemos a la evaluación sumativa, ¿sí?, que es la evaluación del aprendizaje, que tiene una nota, un que se debe cuantificar, el estudiante saque su mejor calificación, saque una buena calificación, potencie su desarrollo y realmente haya aprendido algo en este proceso formativo, el cual, por supuesto, no va a tener ninguna nota, porque se supone, ¿sí?, que es una formación, tal como un diagnóstico, por ejemplo, que lo utilizamos para reconocer qué conocimientos previos tiene el estudiante. De la misma forma, esta evaluación nos va a permitir saber en qué condiciones está el estudiante. Y no llamémoslo condiciones, qué conocimientos tiene, cómo desarrolló su aprendizaje, en qué estoy fallando yo como docente, para que al momento de llegar a esta evaluación sumativa evitemos frustraciones, sensación de fracaso, ¿sí?, tristeza, ira por no haber cumplido una meta, sobreestímulo, autoexigencia, superexigencia por por sacar una buena nota, etcétera. En cuanto a a una evaluación, que no es una evaluación, es un mecanismo para incluir la teoría de la inteligencia múltiples en el proceso de enseñanza y aprendizaje, aplicarlas, llevarlas en la evaluación, de ser necesario, aclarar en la evaluación qué inteligencias múltiples se están desarrollando o se van a desarrollar o cuáles se espera al final de la evaluación consolidarse, desarrollarse, ¿sí? Hablamos de incluir estrategias de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación. ¿En qué? En desarrollo de proyectos formativos. Recordemos siempre trabajar de la mano con el trabajo en grupo, valga la redundancia, trabajo en grupo, trabajo colaborativo, trabajo cooperativo, trabajo basado en proyectos, el ABP, aprendizaje basado en proyectos, en proponer soluciones, en hacer una crítica. Ojo, que hablamos de crítica, no criticón. Un proceso crítico es aquel que pasa por una reflexión, un análisis en el cual se da a conocer una opinión, y un proceso criticón es en el cual se hiere, en el cual estamos hiriendo a la persona, demeritando su trabajo, dándole información negativa, etcétera. En cuanto a las técnicas de evaluación, primero debemos priorizar la observación directa. La observación directa es tan sencillo y es una de las mejores técnicas el sentarse a observar. Es una de las técnicas de varios diseños de investigación, y es el observar cómo es el comportamiento de los estudiantes, cómo desarrollan su inteligencia, su creatividad, cómo resuelven sus problemas de forma individual, de forma cooperativa, de forma colaborativa, cómo realmente ellos dirigen ese proceso, porque recordemos que el docente es un mediador, un facilitador del conocimiento. Ya el estudiante es autónomo en su aprendizaje. Teniendo en cuenta esa observación, podemos partir de unas rúbricas, de una lista de chequeo que me permitan cuantificar, o no llamémoslo cuantificar, categorizar, jerarquizar cada una de esas experiencias que tienen de bueno, que tienen de malo, que se puede aplicar, que no se puede aplicar, para conocer el panorama y, por supuesto, mejorar. Debemos realizar una valoración realista en esas técnicas de evaluación, es decir, con base en el contexto, que, como bien lo hemos hablado a lo largo de estas presentaciones, es las problemáticas, el entorno,
el estudiante. No solamente hablamos de contexto al lugar, debemos tener en cuenta el estudiante, las instituciones del estudiante, y me refiero a la familia, la religión, que son las dos más alienantes en la formación del estudiante, es decir, lo condicionan, como esa institución de la familia, la institución religiosa, la institución educativa, ¿sí? La sociedad como una institución. Debemos tener en cuenta todo ese contexto, en el cual el estudiante es partícipe. Por último, realizar una evaluación y coevaluación. Recordemos que una autoevaluación, ¿sí?, es aquella que hace tanto el docente como el estudiante de forma individual, aquel que se hace una mirada introspectiva, dice en qué me equivoqué, qué estoy mejorando, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, qué debo potenciar, por qué me debo preocupar. Y esa coevaluación, ¿sí?, es aquella que hace el docente junto con el estudiante. Ahí podemos ver en la imagen un docente con sus estudiantes reunidos, en este caso, discutiendo detalles, diciendo en qué se equivocaron ustedes, en qué me equivoqué yo, cómo podemos mejorar, qué podemos cambiar, cómo podemos rehacer este proceso, ¿sí? Por otro lado, tenemos cómo abordar las inteligencias múltiples en la diversidad educativa, ¿sí? En un principio, nosotros debemos identificar, caracterizar, valorar esa diversidad de intereses del estudiante, tener en cuenta esos conocimientos previos que trae, esos conocimientos empíricos de ese aprendizaje experiencial, tal como hablábamos en los métodos de escuela nueva, a De Dewey, Montessori, Freinet, Cosinet, como ellos nos hablaban de esos conocimientos previos, de saber darle el mérito de reconocer todo lo que el estudiante sabe, ¿sí? De motivarlos, decirle lo está haciendo muy bien que interdisciplinarice ese aprendizaje, qué bien que sea capaz de ampliar su cosmovisión. Recordemos la comunicación asertiva. Y todo esto, ¿sí?, al momento de aplicar las inteligencias múltiples, de llevarla a cabo en el aula, me va a permitir diferenciar de forma individual las fortalezas y las debilidades de cada niño, que esas debilidades pronto se convertirán en fortalezas a lo largo de ese proceso de enseñanza que se lleva a cabo, ¿sí? Y no llamémoslo debilidades, llamémoslo habilidades en las cuales el estudiante no es muy bueno. Recordemos esa retrospectiva de la comunicación asertiva. Si nosotros le decimos al estudiante, es que usted es un débil, usted no sabe esto, usted es poca cosa. No, oye, estas son las cosas en las cuales no te desempeñas muy bien. Puedes cambiarlo de esta forma y convertirlo en una fortaleza más, ¿sí? Hablamos nosotros de estrategias metodológicas, creativas e innovadoras en aras de consolidar un aprendizaje significativo. Estas estrategias metodológicas, creativas e innovadoras son propias de cada una de la formación, de la vocación del docente y de las inteligencias múltiples, que más adelante, ¿sí?, en videos posteriores, veremos cada una de las estrategias didácticas o unas pocas estrategias de las cuales se pueden aplicar en el aula. Por último, esta planificación de la inteligencia múltiple en el aula contempla 6 principios de Armstrong en el año 2006. Nos dice que primero debemos centrar la planeación en un objetivo, tema específico. Recordemos el video anterior, PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Siempre centrar la planeación en un objetivo. ¿Qué quiero darles a conocer a mis estudiantes? ¿Qué les quiero facilitar? ¿Qué les voy a orientar? El número 2, formule preguntas clave de las inteligencias múltiples. Es decir, si quiero desarrollar la inteligencia musical, hago preguntas acerca de la música.
Si quiero desarrollar la inteligencia lingüística con base en todos los constructos teóricos lingüísticos, si quiero ampliar la cosmovisión del estudiante de acuerdo a lo que tiene, o sea, de acuerdo a lo que percibe como naturaleza, la naturalista, y así con cada una de estas inteligencias. Todo tiene que ser idóneo, ¿sí? Preguntas acorde a lo que se va a desarrollar. Considerar las posibilidades, es decir, el tener en cuenta un material específico de cada una de las inteligencias múltiples, porque a pesar de que su diseño es transversal y transdisciplinar, cada una responde a un material específico. Entonces no puedo utilizar las estrategias para potenciar la inteligencia lógico-matemática, ¿sí? Pretendiendo que cause el mismo impacto en el desarrollo de la inteligencia lingüística, de la inteligencia visual y viceversa. Promover la tormenta de ideas, brainstorm, o lluvia de ideas que también llamamos, ¿sí? Llegar con una pregunta al aula y decir, bueno, estudiantes, por ejemplo, vamos a hablar de los valores. Es lo primero que se me viene a la mente. Vamos a hablar de los valores. ¿Qué creen ustedes que son los valores? ¿O cuáles son los valores? Díganme todos los valores. Y entonces, levanten la mano. Entonces, levantan la mano. Tolerancia, no, respeto, no, eh, paciencia, etcétera. Hacer una tormenta de ideas, que el estudiante pueda despertar, ¿sí? Pueda despertar esos conocimientos que tiene, los pueda aplicar y los pueda llevar a cabo también en ese proceso de enseñanza, decir, no, pues yo soy una persona tolerante porque cuando doy una explicación a alguien que no entiende, ¿sí? Una persona tolerante, una persona paciente, soy capaz de respetar las decisiones de otra persona, soy capaz de guardar silencio, soy prudente. Debemos seleccionar actividades adecuadas. Todo esto va de acuerdo a las inteligencias múltiples, por supuesto. Son actividades idóneas, no tener en cuenta, como se lo mencionaba, aplicar una actividad de una inteligencia para la otra. No, seguir un plan de acción, ¿sí? Teniendo en cuenta esas actividades propias. De lo contrario, no va a haber un estímulo en esas inteligencias múltiples propuestas para desarrollarse en el aula. Hablamos de establecer un plan secuencial, como bien la característica habla por sí sola, que tenga una secuencia, así como el PHBA, planear, hacer, verificar y actuar, ¿sí? Este plan debe ser secuencial, tiene que establecer una secuencia. Para ello, al realizar la planeación, una concreción curricular, se recomienda mucho la taxonomía de Bloom, ¿sí? Los verbos, establecer verbos jerárquicos, ¿sí? Eh, Evaluar, analizar, observar, llevar a cabo, en fin, todos esos verbos que me permiten a mí centrar el proceso o categorizarlo en diversos pasos para poner después el plan en práctica, que me permita ir de lo sencillo a lo complejo, como bien lo mencioné en el video anterior, si no estoy mal, darle al estudiante las herramientas básicas, y no llamemos básicas, llamemos herramientas esenciales, herramientas clave para que puedan llegar a lo más complejo y desarrollar, desarrollarse íntegramente dentro y fuera de la institución. Bueno, esto ha sido todo en este video. Muchísimas gracias por su atención, por acompañarme en esta gran empresa, darles a conocer estas estrategias y transformar, ¿por qué no?, las prácticas educativas desde nuestra posición como docentes, como educadores que queremos mejorar esta sociedad colombiana. Muchísimas gracias. Recuerden dar like y suscribir. Nos vemos en otra oportunidad.